Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga en esta preciosa mañana. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes para compartir una porción de la palabra de Dios. Y obviamente quiero animarle el día de hoy a que usted pueda tomarse un tiempo para aprender, meditar, conocer la palabra del Señor más en su vida como cristiano. Tengo el deseo en mi corazón de ponerle un reto a usted de que usted pueda leer la Biblia en un año de pasta a pasta. La intención es que usted pueda aprender más de su palabra, meditar en ella, conocerla de forma íntima y personal, donde usted pueda probar de primera mano las delicias, la gloria de andar con el Señor. Hoy quiero llevarle a meditar en Lucas capítulo 1, versículo 78, porque dice aquí en esta porción de la palabra de Dios una declaración que yo creo que es digno de que nosotros como cristianos la meditemos y aprendamos algunas verdades espirituales que considero importantes para el día de hoy. Mire lo que dice en Lucas capítulo 1, versículo 78, cuando dice: por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto, y mire lo que dice, el oriente. Si usted utiliza una Biblia como la mía, sabrá que hay una referencia de un numerito ahí abajo que cuando habla del oriente, está hablando específicamente de lo que yo he titulado la aurora o el oriente. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de meditación en este devocional. Bendice, Señor, este tiempo de meditación, de pensamiento que debemos de tener a través de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por dos ocasiones, en un canto que encontramos lleno de un inmenso contenido de versículo tras versículo, Zacarías es recordado por el Espíritu Santo que Dios había visitado a su pueblo. Se acordó de su necesidad. Y obviamente se acordó de un Salvador que el mundo entero necesitaba. Y como veíamos en el devocional pasado, hermanos, esa visita de parte del Señor a Zacarías y a María fue con la intención de hacerle recordar a su pueblo que nuestro Dios, el Dios al cual nosotros servimos, es un Dios que nunca olvida, hermanos. Y al no olvidar, es grato saber que este tipo de visitas divinas a Zacarías, María y a su pueblo, y en verdad al mundo entero, tuvieron la intención de preparar el camino al Salvador, al Señor Jesucristo, para que el Señor Jesucristo fuera dado a conocer al mundo entero. Nunca debemos de olvidar como cristianos que la intención del Señor al visitar a su pueblo no es volverlo un cristiano egoísta, definitivamente. La intención de parte del Señor al visitar a su pueblo siempre ha tenido como propósito en nuestras vidas que esa visita que el Señor nos hace a través de su palabra, de su Espíritu Santo, de un avivamiento en una iglesia o de forma personal, siempre ha tenido el propósito, hermanos, de que impacte o toque al mundo entero. Nunca debemos de olvidar que esa siempre ha sido la intención del Señor, que el mundo entero sepa, conozca, entienda el gran amor del Señor hacia esta humanidad, hermanos. Si nos llegamos a olvidar, hermanos, del propósito por el cual un día el Señor nos dejó a nosotros sobre esta tierra, nos habremos olvidado, hermanos, que el Señor tiene la intención y el propósito en nuestra vida de que nosotros le demos a conocer a este mundo que se encuentra completamente sumido en las tinieblas. Esa ha sido la intención del Señor, hermanos, que su pueblo sea consciente de que esas visitas que el Señor hace es con la intención de impactar al mundo con el Evangelio y con el poderoso Salvador a este mundo que se encuentra en tinieblas. Pero ahora aquí en este versículo 78 nos dice la Biblia que Dios nos visita desde el oriente
o desde la aurora. De ahí llegaron los magos del oriente, no debemos de olvidar eso, ¿verdad? Que vinieron del oriente y que en el momento de su nacimiento, ahí como dice Mateo capítulo 1, cuando la estrella se posó sobre el pesebre donde el Señor Jesús se encontraba, ofrecieron al Señor Jesús oro, incienso y mirra, pero venían del oriente. No se nos debe de olvidar que el oriente o la aurora, como bien lo sabemos, hermanos, es esa luz rosada o rosita, como usted le quiera decir, ¿verdad? Cambiante, que aparece de forma inmediata cuando comienza a salir el sol y a brillar por encima de la oscuridad. Los que hemos tenido el privilegio de estar en lugares montañosos o al lado o a la orilla del mar, sabremos lo grato y lo dulce que es estar en el amanecer contemplando los cambios de colores que van de la obscuridad al día inmenso que aparece cuando vuelve a salir un nuevo día. Y qué bueno saber que la palabra de Dios nos diga en el Salmo 68, 19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Esa es la clase de Dios al cual nosotros servimos, hermanos. Cuando aparece en el oriente o cuando aparece en la aurora. Ahora en este versículo se nos dice que esa visita vendría precisamente del oriente. En ese cambio de obscuridad al día, al salir el sol. Y cuando la Biblia usa ese término, hermanos, nos recuerda que Dios siempre en el día a día nos da una oportunidad siempre para cada día y para cada circunstancia compleja que nosotros podemos llegar a experimentar en nuestra vida. El creyente, el Hijo de Dios, nunca debe de olvidar o jamás debe de darse por vencido ante los conflictos o batallas que se le presenten en la vida, pensando que ha llegado el momento de darse por vencido. Jamás un cristiano debería de pensar de esa manera. Antes, por el contrario, el cristiano debería de ser movido, motivado, tocado por las promesas de la palabra del Señor que le llevan a fortalecer su seguridad y su confianza en el Señor. La Biblia nos dice en el Salmo 27, versículo 3, aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, mire, yo en esto confío. Podemos confiar y saber que el Señor, en medio de esa obscuridad que nos parece prolongada en nuestra vida, el Señor está ahí y podemos confiar en Él aunque un ejército acampe en contra de nosotros. Y como dijo David, yo en esto confío. Dios le había dado al pueblo de Israel, al igual que a nosotros los gentiles, una oportunidad más, hermanos. El oriente o la aurora, como dice al lado del versículo, nos deberían de recordar, hermanos, que el Señor todos los días nos brinda siempre una oportunidad más para comenzar en esperanza, confiando que el Señor puede sacarnos de la más adversa condición o situación que nosotros podamos vivir. La aurora o el oriente, hermanos, son un motivo de esperanza para el cristiano para volver a tomar nuevos aires, nuevo suspiro, nuevo respirar delante del Señor y aceptar esos grandes retos que nuestro Dios nos coloca con ese propósito, con ese fin, de que veamos su mano y su gran poder obrando diariamente a nuestro favor, mostrándonos que Dios
siempre está en control. A pesar de lo oscuro y lo complicado que parezca el día, la aurora siempre sale, mostrándonos el sol del día, demostrándonos que no para siempre hay obscuridad en la vida del Señor. La aurora o el nuevo amanecer de un día nos invita a no perder nuestras relaciones que parecen fallidas. La aurora o ese nuevo amanecer del día cambiante entre la oscuridad y el nuevo día nos debe de llevar a recordar, a volver al gozo de genuinamente servir a nuestro Dios en nuestra vida. La aurora, hermanos, o el nuevo día nos debe de llevar a recordar que cada fracaso que nosotros podamos vivir en nuestra vida es una oportunidad para crecer y para ser más como Él. La aurora, hermanos, o ese nuevo día con el cual el Señor cada día nos dota con su bendición y con su gracia, se nos invita a recordar en nuestra vida cristiana, queridos hermanos, que no podemos dejar de trabajar y de esforzarnos por llevar a otros a los pies del Señor, sea ganando almas, sea testificando con agresividad, sea ofrendando a la obra misionera, o sea yendo a la obra misionera, que debemos de trabajar aun cuando los días se vuelvan más oscuros y pecaminosos, recordándonos que llegará el día en que brillará el día en el que vendrá el inminente y bendito retorno de nuestro Señor Jesucristo, viniendo desde el oriente o desde la aurora. Querido hermano, en medio de tanta batalla, tanto conflicto, tanta adversidad, tanta oposición que estamos enfrentando en este mundo cambiante, es bueno saber que la aurora del nuevo día está ahí para brindarnos a nosotros la completa seguridad y confianza de que el Señor nuestro Dios, sigue estando en completo control, sin importar que parezca que todo se ha salido de control. Nada se sale de control. Él está sentado en su trono. Dice la Biblia en Proverbios 15:3 que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. De tal forma, hermanos, que debemos de recordar que por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con el día en que Él nos visitó en el oriente, el Señor tiene la intención de que nosotros vayamos a visitarle a Él, para que Él venga y nos visite a nosotros, como dice Santiago capítulo 4, versículo 6, cuando dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Usted puede tener una nueva oportunidad en el nuevo día, gracias al hecho de saber de que Él, bendito sea el Señor, venció la oscuridad de la muerte, trayéndonos salvación, perdón y vida eterna a nuestra vida. La aurora, hermanos, nos debería de motivar a trabajar para Él, para ser más como Él, para hacer más por su causa, para no adormecernos en el Señor en nuestra vida cristiana pensando que nuestras oportunidades de servir o de agradar al Señor son fallidas en nuestra vida. No, no, no. Nuestra intención o la intención del Señor en nuestra vida como cristianos es que nosotros trabajemos por Él, nos esforcemos por Él, hasta que brille el día en que suene la final trompeta y seamos llevados con Él para estar siempre con el Señor. El día no se ha terminado, hermanos. Y no importa qué tan oscuros se ponga, parezca o refleje, la aurora del nuevo día pronto aparecerá llevándonos para ir a morar con Él. La aurora viene, hermanos. Siga confiando, siga esperando. No se dé por vencido. Siga deseando que desde el oriente pronto ocurra lo que Pablo dijo. Maranata. Sí, ven. Ven, Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, bendice este día. Bendice tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Y gracias porque eres bueno, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga y confíen que del oriente vendrá un nuevo día donde el Señor visitará con su bendición la vida de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos, en este precioso día.